Bien, pues muy buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva sesión del seminario. Los cursos de verano se organizan por muchos motivos diversos. Lógicamente, el motivo prioritario es el de explorar un tema que esperamos que resulte de interés. Un motivo adicional, creo que también legítimo, es el de intentar unir a personas que comparten intereses y que no siempre tienen la ocasión de verse y de hablar sobre las cuestiones que están estudiando y trabajando. Y por eso me produce una satisfacción especial haber podido incorporar a este curso a nuestros dos ponentes de esta mañana. Y va a tomar la palabra en primer lugar Julie Minoves. Julie Minoves es una persona excepcional por muchos motivos. En realidad reúne tres identidades en una. Bueno, cuatro, porque es andorrano, lo cual es, ya de por sí es una cuestión bastante interesante. Julie es académico y en estos momentos es profesor en la Universidad de La Verne, en California, Estados Unidos. Antes fue diplomático. Yo le conocí cuando le nombraron embajador de Andorra en España y antes había sido embajador de Andorra ante Naciones Unidas y posteriormente sería ministro de Asuntos Exteriores de Andorra. Y también tiene una dimensión, una vis política. En la actualidad es presidente de la Internacional Liberal. La Internacional Liberal es la organización que reúne a todos los partidos liberales del mundo. Por lo tanto, creo que es bastante infrecuente reunir en una sola persona estas tres dimensiones, la académica, la diplomática y la política. Siendo todo esto así, quiero darle también las gracias muy especialmente porque ha venido de Taipei, muy lejos, para estar aquí con nosotros y se vuelve a Taipei para seguir impartiendo clases allí. Quizás en el break o en algún otro momento tenga ocasión de compartir con vosotros sus impresiones sobre esta experiencia docente que está desarrollando en Taipei. En todo caso, como digo, le agradezco mucho el esfuerzo que ha hecho y que haya podido compartir unas horas con nosotros. Y sin más, Julie, te cedo la palabra. Muchas gracias, Charles. Ahí. Pues muchas gracias, Charles, por estas palabras. Pues sí, la verdad es que he llevado varios sombreros estos años, pero quizá el que llevo con más orgullo y con más no sé, cariño, diría yo, pues es el de haber estudiado con Juan Linz, que tanto para ti como para mí pues ha sido un maître à penser, como dicen, ¿no? Es decir, una persona que ha influenciado mucho nuestra manera de pensar. Y os he dado aquí una tabla que hicimos con Juan Linz y con Al Stepan para nuestro último artículo, bueno, el artículo último de Juan y uno que publicamos el año pasado sobre monarquías parlamentarias democráticas en el Journal of Democracy. Esta tabla ya está en español porque estamos ahora acabando la traducción al castellano de este artículo que saldrá dentro de poco aquí en España, ¿no? Entonces, luego ya me referiré a ella, porque al final de todo, para que la tengáis. Y luego os he dado otra tabla, que también la veremos luego, que pone Constitutional Evolution in Europe, que justamente pues, se refiere bien a lo que vamos a hablar durante esta sesión y que la hice para mi tesis doctoral en su día y que pues, delimita un poco la evolución constitucional en Europa del año 1800 al año 1925. No es exhaustiva, hay algunas cosas que no están, pero da al menos una idea de cómo se fueron creando las democracias europeas desde principios del siglo XIX hasta bien entrado ya el siglo XX. Entonces, no voy a ir aquí, además, en presencia de historiadores importantes. Yo no soy historiador y, por tanto, no voy a pretender hacer aquí pues, una historia de los reyes y tal, pero bueno, sí que es que conviene para entender por qué las monarquías democráticas parlamentarias son lo que son hoy en día, entender cómo se evolucionó este sistema. No es un sistema que se creó ex nihilo, que de un día a la mañana pues, llegó alguien y dijo, pues mira, vamos a hacer una democracia parlamentaria en forma de monarquía, sino que justamente viene de muy lejos, ¿no? Las monarquías anteriores a la Revolución Francesa
son muy diferentes, o eran muy diferentes de lo que son hoy en día las monarquías en Europa, al menos, ¿no? En otros lugares del mundo pues quizá aún tienen similitudes, pero no en Europa, donde han cambiado muchísimo. En la formación de los estados, y me corregirá Charles si me equivoco, pero la formación de los estados a nivel moderno yo creo que tiene más que ver con las bodas de los reyes y con las alianzas matrimoniales de los reyes que con las guerras, ¿no? Como decía Charles Tilly, que era la guerra lo que había hecho el Estado y que el Estado había hecho la guerra. Pues sí, en una cierta medida, pero yo creo más importante aún, las alianzas matrimoniales, las políticas matrimoniales de las casas reales europeas hacían los estados. Los estados no eran lo que fueron luego en el siglo XIX, ya a principios del XX, fruto del nacionalismo, no se reconocían como realmente una emanación de la nueva doctrina nacional que apareció en el XIX, sino era realmente pues, un conjunto de territorios con gente gobernados pues, por monarcas que cuando se casaban y tenían hijos pues, pasaban a ser más grandes, más pequeños, a dividirse, a volverse a unir, etcétera, etcétera. Y la guerra pues, tenía alguna cosa que decir en todo ello, pero sobre todo en estas alianzas era lo que hacían los estados. Para resumir, pues, por ejemplo, en España, ¿no? la boda de Fernando de Aragón y de Isabel de Castilla, pues evidentemente crea un estado. Y además los monarcas católicos se dedican y tienen la obsesión realmente de aglutinar toda la península ibérica. Que hubiese pasado también, hubiese podido pasar, que ayer lo hablábamos, ¿no? Que cuando murió Isabel la Católica y Fernando se casó en segundas nupcias con Germana de Foix, si su hijo, por las leyes de herencia del Reino de Aragón, hubiese vivido, hubiese habido otra repartición en la península ibérica. Es decir, que era una cuestión de voluntad de los reyes y también un poco aleatoria de las diferentes reglas de sucesión en cada estado, etc. Es así se forman los estados, y la mayoría de estas monarquías reinaban sobre estados multinacionales, ¿no? Hay un concepto muy interesante de Juan Linz que habla justamente del desarrollo del Estado-nación, relativamente reciente, hace 4 o 5 años, y también pues, se explica un poquito toda esta formación de los estados multinacionales. Bueno, pero entonces llegamos a la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa cambia mucho en toda esta cuestión, sobre todo la época napoleónica, ¿no? La época napoleónica crea una monarquía bastante nueva. Napoleón se proclama emperador en el año 1804. Él mismo hace venir al Papa a París para la coronación, pero no lo corona el Papa, se autocorona él mismo, recoge la corona de las manos del Papa y se corona él mismo. Y en un sentido, pues, ya representa esta nueva monarquía que no viene de Dios, porque la justificación de la monarquía antes de la Revolución Francesa es realmente la conexión con lo divino, es decir, la monarquía es por la gracia de Dios, y es ya una monarquía nueva, la de Napoleón, que dice: yo soy el rey emperador de los franceses, pues por voluntad propia, por mis propios méritos y además por emanación del pueblo francés. Es decir, que ya esta nueva teoría que los monarcas a lo largo del siglo XIX van a elaborar de conexión con otra cosa que es la divinidad, que es el sentido nacional y otra manera de legitimizar un poco su presencia. El Congreso de Viena en 1815, cuando acaba la época napoleónica, intenta restablecer un poco el antiguo régimen, ¿no? Y quiere pues retornar, por así decirlo, a sus países de origen, etcétera, los monarcas que han sido pues apartados por la época napoleónica, pero no se consigue realmente volver a lo que era el antiguo régimen antes de la Constitución. Casi todos los monarcas que van a reinar en el siglo XIX van a hacerlo, y van a tener que hacerlo a partir del Congreso de Viena, con algún tipo de constitución. Es decir, lo que antes era una tradición, el monarca reinando de manera divina, ya sea como en Francia, pues herencia del absolutismo, o bien como en Inglaterra, después de la Revolución Gloriosa, como un pacto, como así decirlo, con el Parlamento. A partir de 1815, en todos los países de Europa va a haber pues algún tipo de constitución, o bien una carta otorgada,
como la que da, por ejemplo, Luis XVIII en Francia al pueblo francés, o bien por constituciones más o menos hechas por los parlamentos, como la de Bélgica en 1830 y tal, pero con poderes bastante compartidos entre el monarca y las cámaras, es decir, los parlamentos de los diferentes países. Benedict Anderson, que escribió este magnífico libro sobre el nacionalismo que se llama Imagined Communities, dice, después de 1789, el principio de legitimidad tenía que ser defendido de manera consciente y fuerte, y en el proceso la monarquía se convirtió en un modelo semi-estandardizado o semi-estándar, ¿no? El Tenno, es decir, el emperador de Japón y el hijo del cielo en China, pues se convirtieron en emperadores. En Siam, el rey Rama V envía a sus hijos y sus nietos a las cortes de San Petersburgo, Londres y Berlín para aprender las intricacias del modelo mundial. Y en 1887 se instituye el requisito, en Tailandia también, del Siam, de la sucesión por primogenitura legal, de lo que lleva a Siam a la línea de las monarquías civilizadas de Europa. Y ahí se ve un poco lo que pasa justamente en este siglo XIX, en el que la monarquía se convierte en el modelo de gobierno en Europa y en otros países, y hay dos modelos, de hecho, un poco alternativos que compiten. El modelo americano, que había surgido después de la Guerra de Independencia, el modelo de república americano, después de 1776, y luego ya con la Constitución más tarde de Estados Unidos, y un modelo replicado por todas las nuevas repúblicas americanas después de la independencia con España, que no por Brasil, que se convierte en un imperio hasta finales del siglo XIX, y luego el modelo europeo, que es el modelo después del Congreso de Viena, que es un modelo monárquico, pero no un modelo monárquico del antiguo régimen, sino un modelo monárquico nuevo, pero no tampoco un modelo democrático, por así decirlo, un modelo parlamentario, sino un modelo constitucional. Y constitucional quiere decir con una constitución, con algún orden, con algo escrito, menos en el Reino Unido, ¿no? Pero con algo escrito que dice, pues, que delimita, por así decirlo, los poderes del monarca. Algunas de estas constituciones no delimitan muchísimo, ¿no? Que dan bastante poder aún al monarca, otras delimitan un poquito más, pero más o menos esto va a ser el modelo durante el siglo XIX. Las repúblicas en Europa durante el siglo XIX son una excepción a la regla. Solo tenemos el ejemplo de la República Francesa, dos experimentos, el primero que nos sale muy bien en 1848 y el otro, la Tercera República, que se crea en 1870 y que tampoco se crea con mucha voluntad de Francia, porque cuando cae el emperador Napoleón III en Francia en 1870, lo que pasa es que los herederos, por así decirlo, los que podrían ser reyes franceses, que el Parlamento quiere darles la corona, el conde de Chambord y luego el que sería las dos ramas, por así decirlo, de la monarquía francesa, que es la rama legitimista y la rama orleanista, el conde de Chambord dice que no aceptará la corona de Francia si no es como aceptando su bandera, la bandera esta famosa, la flor de lis y tal, no acepta la bandera tricolor y tampoco acepta pues así decirlo, el Parlamento liberal, etc. Quiere una monarquía como la de Luis XVIII. Y entonces los franceses dicen, bueno, vamos a esperar a que muera el conde de Chambord, que no tiene herederos, y el conde de París ya será rey de Francia. Y la Tercera República se crea de manera provisional en Francia en 1870. Luego va a persistir porque cuando muere el conde de Chambord ya ha cambiado mucho la cosa y se ha consolidado esta república. Pero es el único ejemplo real que tenemos de república. El otro modelo de república que hay en el siglo XIX en Europa es la república suiza, ¿no? La Confederación Helvética. Y este es un modelo que no es realmente un modelo, porque es una cosa muy sui generis que surge pues, de un abandono de los principios, ¿cómo se diría esto? Los principios de la oligarquía, por así decirlo, que reinaba que gobernaba Suiza
antes de la época napoleónica. Napoleón instituye o cambia un poco las instituciones de Suiza. Después del Congreso de Viena hay un retorno a las antiguas instituciones suizas, y en 1848, con todos los disturbios en Europa, las revoluciones, etcétera, Suiza ya crea su estructura confederal actual, en que los patricios, que tenían mucho poder en cada uno de los cantones, pues abandonan ese poder y se llega a una república más democrática. Es decir, es un modelo de desarrollo propio que no se puede aplicar mucho a los otros europeos. Por lo tanto, el único modelo, el francés. También hay el húngaro, que en algún momento, 1848 también, hay un modelo con Kossuth, gobernador presidente de Hungría, pero esto dura muy poquito tiempo, hasta 1849. Y luego el otro ejemplo pues es España, ¿no? Que España, y ayer ya se habló un poquito de la Primera República Española, que tiene también muy poca durada y que además muy poca aceptación. El hecho de que se pasa en poco tiempo de una monarquía borbónica a una monarquía de los Saboya, y luego a esta república que dura poquito hasta llegar a la restauración de Alfonso XII, ¿no? Por lo tanto, los modelos del siglo XIX son los modelos de monarquías en Europa. Vamos a ver aquí, en la tabla esta de 3 tipos ideales de monarquías en estados territoriales modernos, un poco cómo distinguimos esta evolución de la monarquía en Europa de principios del año 1800 más o menos hasta nuestros días, ¿no? Tenemos en el antiguo régimen, por así decirlo, la monarquía gobernante. Son los 3 tipos ideales que hemos definido. Luego, la monarquía constitucional, que sería esta monarquía europea del siglo XIX, con estas constituciones compartidas de poder entre el rey y las cámaras, y luego que no son monarquías democráticas, y luego la monarquía democrática parlamentaria, lo que llamamos MDP, esta tabla, si la tenéis enfrente, que pues ya tiene las características de las monarquías que tenemos ahora en Europa, ¿no? La característica definitoria de cada tipo, lo que influye más, lo que nos hace entender mejor lo que es una monarquía democrática parlamentaria moderna, es la formación y destitución del gobierno, ¿no? Porque en una monarquía gobernante, como las del antiguo régimen, las de antes de la Revolución Francesa, el monarca forma y destituye al gobierno. En una monarquía constitucional, estas que surgen en el siglo XIX después del Congreso de Viena, la formación y la destitución del gobierno precisa el apoyo tanto del monarca como del Parlamento electo. Y luego, en la monarquía democrática parlamentaria, la que tenemos hoy, solo el Parlamento elegido libremente forma y destituye al gobierno, ¿no? Y hay una serie de modelos asociados, característicos de cada tipo de estas monarquías: el Estado de Derecho, las limitaciones constitucionales sobre la monarquía, el estatus del Parlamento, aquí falta una L, del Parlamento, y la relativa autonomía de la judicatura y algunos otros cuerpos respecto de la monarquía. El Parlamento, en las monarquías modernas que conocemos, como en España, como en Holanda, como en Bélgica, como en cualquier otro país democrático europeo, el Parlamento, a través de miembros electos, ejerce el poder de gobierno en nombre de los ciudadanos. En cambio, en la monarquía gobernante, algún cuerpo colectivo interactúa con el monarca en lo concerniente al gobierno, pero en la mayoría de áreas el monarca no está limitado por el Parlamento. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de la Revolución Francesa, nos acordamos que ¿cómo se fragua la Revolución Francesa? Porque el rey de Francia, aconsejado por su ministro Necker en 1789, convoca a los Estados Generales, que era el Parlamento tradicional francés que no se había convocado desde hacía más de 100 años. En Francia el Parlamento se convocaba para recaudar impuestos, para votar impuestos cuando el rey necesitaba dinero. Y el Parlamento francés, con los 3 estados, es decir, la Iglesia, los nobles y el pueblo, no se había convocado desde hacía más de 100 años. El rey convoca a los Estados Generales con el sentido pues, que van a votar lo que corresponde y van a dar una cierta legitimidad pues, a los gastos que tenía el Estado, que en ese momento estaba muy arruinado en Francia por la guerra en Estados Unidos. Francia había respaldado la independencia de Estados Unidos y por lo tanto había gastado muchísimo dinero en ese ir, y entonces se convocan los Estados Generales. Pero claro, nunca piensan que los Estados Generales van a limitar el poder del rey.
Y lo que pasa es que al convocar los Estados Generales, los representantes del Tiagetá, del pueblo, pues dicen, no, esto no puede ser, este Parlamento tiene que ser otra cosa, y se constituyen en asamblea, y ahí pasa la Revolución Francesa, al menos la primera parte de la Revolución Burguesa, que lo que quiere es limitar los poderes del rey y traer al rey a un sistema como el británico, un sistema constitucional en el que el rey está más limitado y que el Parlamento pues es el que tiene más poder, ¿no? Pero que sería ya una monarquía constitucional. Y ahí es lo interesante, cuando hablamos de evolución, que es el título de mi conferencia esta mañana, o de mi curso esta mañana, es evolución de la monarquía en Europa. La evolución de la monarquía en Europa es este paso de la monarquía gobernante, la monarquía constitucional y la monarquía democrática parlamentaria, ¿no? Y esto que parece tan claro y posible no lo era. Fue bastante complicado y hubo muchas dificultades, y muchas monarquías, claro, pues acabaron bastante mal porque no supieron o no pudieron pasar de la segunda columna a la tercera, y algunas incluso de la primera a la segunda, ¿no? Esto tiene relevancia porque en el artículo lo hemos utilizado, esta evolución de la monarquía europea, que salió un poco pues, del estudio que yo hice de la historia de la monarquía en mi tesis. Esto ha sido, o nos parece interesante para poder analizar qué puede pasar en otras monarquías que son aún hoy en día gobernantes, si pueden seguir este modelo o no de evolución. Al tener los tipos ideales por Europa de cómo fue la evolución, pues se puede ver de que hay posibilidades de las monarquías no gobernantes en otros países que sigan quizá este modelo, ¿no? No gusta mucho, la verdad sea dicha, yo estuve en el Medio Oriente en algunas conferencias, y cuando explicas un poco, solo explicar la evolución europea sin entrar a valorar si hay que hacer algo en su país o tal, enseguida te salen pues que evidentemente no les gusta, pero bueno, esto es lo que hay. Esto es la evidencia histórica, es que hubo esta evolución muy clara entre las monarquías gobernantes a monarquías constitucionales y a la monarquía democrática parlamentaria. Y en honor también a Charles, ¿no?, que tiene pues un pie en Inglaterra, hay que decir que también el modelo importante para esta evolución, al que miraban muchos de estos estados europeos, era el modelo inglés. Miraban los estados y miraban también los politólogos de la época, los filósofos políticos de la época, ¿no? Los dos grandes filósofos del siglo XIX sobre la monarquía, hay más, pero dos que me parecen importantes para entender esta evolución son Benjamin Constant, que ayer se citó, que habla del poder neutro del monarca, que define más la monarquía constitucional, o al menos una monarquía entre constitucional y democrática parlamentaria, en que el rey tiene un poder que él define como neutro, pero que es un poder de verdad para hacer que los tres poderes del Estado pues no chirríen, y que uno no tome eso de los checks and balances que los americanos han hecho con los vetos y tal. Benjamin Constant lo ve como el monarca que de una manera neutra pues hace que los tres poderes puedan jugar bien en esta monarquía constitucional, pero le da poder al rey. Por lo tanto, yo lo pongo a Benjamin Constant a nivel de las ideas entre monarquía constitucional y monarquía democrática parlamentaria. Y luego un inglés, Walter Baggio, que escribe ya un poco más a finales de la tercera parte del siglo XIX, y que define lo que ayer Arias Salgado decía, ¿no?, de los poderes, los tres poderes del rey, de avisar, de warn, y luego de aconsejar un poco a los políticos, y hacer esa cosa que él llama un misterio, que es de poderse reunir con la gente y decirles lo que piensa de una manera libre, y su rol constitucional, porque Baggio dice que el rol de los monarcas en las nuevas monarquías parlamentarias tienen cuestiones formales que hacen, ¿no?, que se ven, que son visibles, que son las que no tienen poder, pero que luego, sin tener poder, tienen una capacidad de aconsejar que es muy importante a la hora pues, de ver a toda la gente, de estar ahí, y esa cosa misteriosa que no se puede cuantificar, pero que realmente los monarcas pueden hacer. Y es lo que decíamos ayer. Y ahí yo lo pondría pues, al principio un poco de la monarquía democrática parlamentaria, ¿no? Porque ya en Inglaterra, cuando escribe Baggio, la reina de Inglaterra no tiene ya, por ejemplo, el poder de enviar a su casa a un primer ministro sin el acuerdo del Parlamento, o tampoco tiene el poder de vetar cualquier ley o cualquier cosa que pueda. Me parece que es en 1832, ¿no?, la última vez que un monarca inglés intenta ejercer su
su veto, ¿no? Me parece. Y luego a principios del XIX, el rey aún de Inglaterra, perdón, a principios del siglo XX, el rey de Inglaterra tiene aún algunas veleidades en la cuestión irlandesa, aunque no lo llega a ejercer. Él dice y escribe de que cree que puede, si pasa alguna cosa fuerte, puede aún intervenir, pero la práctica constitucional inglesa lo desmiente completamente, ¿no? Otra cuestión en la evolución de las monarquías en el siglo XIX, si vemos esta otra tabla que os he dado, es desde aquí vemos, os explico un poquito esta tabla, cómo la hice, ¿no? Aquí he puesto los regímenes no democráticos, los autoritarios despóticos y los enlightened, el absolutismo iluminado, como se traduzca. La monarquía constitucional, esta que digo que sobre todo es en el siglo XIX, con las cartas otorgadas y las constituciones dadas por las cámaras, por ejemplo el estatuto de los Saboya, etcétera, en Italia, y al menos primero en Sardeña, y luego la monarquía parlamentaria. Aquí pongo también, le hago la distinción, el sufragio, poco sufragio y alto sufragio, porque aquí una de las evoluciones también importantes es la evolución del sufragio, ¿no? Es decir, en el siglo XIX se pasa a nivel de democracia de una poca gente que vota a mucha gente que vota, ¿no? Y aún no se llega al sufragio de las mujeres, que por ejemplo en Suecia, un país relativamente avanzado, solo llega en 1921, no en Dinamarca en 1908, en 1915, pero antes, o sea, hay muchos pasos. Por ejemplo, en España en 1890 se llega al sufragio universal masculino de los 23 años de edad. En Bélgica, en 1893, en 1898, en Noruega, por ejemplo, en Italia, en 1882, es decir, que bastante tarde, el sufragio universal masculino llega bastante tarde, y luego hay que esperar aún al sufragio femenino para ver esta evolución de las monarquías. Es decir, que de los regímenes al menos democráticos. Es decir, que hay en paralelo en Europa a la evolución de la democracia en sí, es decir, de que la gente pues, pueda elegir a sus representantes en un parlamento, la misma evolución de la monarquía, en que por sucesivas constituciones, y vemos aquí en España hay muchas, ¿no? Porque de la de 1814, ¿no? Que revoca la de 1812, luego la de 1823, la de 1840, que estas son absolutistas o no democráticas, a la de 1820, que es una constitución que da la Cámara, la de 1834, que es un estatuto real, etcétera. Toda esta evolución constitucional que a veces va en zigzag, es decir, que va o bien a una evolución más constitucional, a otra más absolutista, pero en todo caso el trend, y aquí se ve bastante bien, es hacia las democracias. Y luego las repúblicas, que lo vemos aquí arriba, que no he puesto Suiza, pero las repúblicas, pues muy poquitas y hasta el final, ¿no? Es decir, que realmente se ve muy bien en esta tabla que el modelo es el modelo de monarquía constitucional. 1848 Francia, ese intento republicano, pero que después pues, va a ser cooptado por Luis Napoleón, que va a ser Napoleón III. En España, 1873, en Francia, 1875, la Constitución, pero hecho ya desde 1870, pues una república. En Portugal, 1911. No, claro, en Portugal, la revolución esta de 1910, si no me equivoco, es una revolución que llega en contra aún del modelo que existe de monárquico y ocurre de una manera muy interesante cuando hay una visita del presidente de Brasil en Portugal, ¿no? Y algunos pues, historiadores dicen de que en Portugal el modelo brasileño de república que había derrocado al emperador de Brasil a finales del XIX, que fue, de hecho, en Brasil había un emperador que era descendiente de los Braganza, que era más liberal que conservador, y en 1888, me parece, 88-89, hay una revolución conservadora después de la abolición de la esclavitud.
La esclavitud se abole en Brasil en 1888 y en 1899 hay una revolución republicana en contra del emperador liberal para proclamar una república más conservadora, por efectos de la abolición de la esclavitud en 1888. ¿no? Entonces, la república brasileña, que luego se consolida, quizás pueda servir de modelo para explicar por qué Portugal ya en 1910-11, aparte de los disturbios y las dificultades en Portugal, pues proclama una república. Porque la mayoría de las repúblicas que vienen a Europa vienen después de la Primera Guerra Mundial, porque los monarcas que han participado en la guerra, los que salen de los países perdedores, lo tienen muy difícil para argumentar su continuación. Es decir, la pérdida, el defeat, el perder la Primera Guerra Mundial implica, pues, para estos países un paso a otro sistema de gobierno. Sobre todo que en algunos de estos países los monarcas no habían hecho una evolución tan importante hacia monarquías parlamentarias, sino que estaban aún muy anclados en monarquías constitucionales un poco primitivas, ¿no? Por ejemplo, pues en Alemania, claramente el emperador tenía aún mucho poder. Tengo una carta entre la reina de Inglaterra y a su primer ministro, en el que habla del emperador alemán, su nieto, por cierto, Guillermo II, en algún momento, y es una carta muy interesante que os quiero leer para que veáis un poco que incluso dentro de Europa pues se analizaba muy bien esta evolución de las monarquías, ¿no? A ver, la tengo por aquí. En todo caso, la reina Victoria, ya lo encontraré, le escribe a su primer ministro y le dice, oye, mi nieto, Guillermo II, que ahora es emperador y tal, quiere pues realmente convertirse en un monarca que no corresponde al sistema que nosotros tenemos y que nosotros queremos. Es decir, que quiere afirmar su poder en un momento en que nosotros, yo, su abuela, creo que realmente los monarcas tendrían que ser constitucionales y democráticos y no como lo quiere el Kaiser de Alemania, ¿no? Es decir, que hay un tira y afloja y una conjunción de modelos en el mismo momento que son alternativos en Europa, el modelo inglés mucho más avanzado, algunos modelos de democracias parlamentarias que poco a poco se van configurando, como en el norte de Europa, etcétera, y luego pues estos modelos centroeuropeos de monarquías constitucionales que se quieren colar en monarquía constitucional. Este modelo, aún algunos monarcas le tienen un poco de aprecio. Yo leí un libro no hace mucho del príncipe de Liechtenstein, que es un príncipe reinante, Hans Adam II, en el que defiende, al final del libro, una constitución en la que el monarca tiene aún un poder importante, ¿no? Por lo tanto, algunos, yo pienso, herederos un poco de esta manera de pensar centroeuropea. Pero lo que es claro es que a finales de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, pues el imperio alemán pierde a su emperador, el Kaiser Guillermo II, Austria-Hungría también, evidentemente, se divide, pero además pues también el emperador se tiene que ir. Hungría se quedará como monarquía, pero sin monarca, porque van a crear una regencia que durará hasta mediados de los años 30, y en cambio Austria se declara en república. Es decir, que la pérdida de la Primera Guerra Mundial y la pérdida pues, de la guerra, el ser vencido, los vencidos en la guerra, tienen que cambiar de régimen. En cambio, en los otros países, las monarquías que subsisten después de la Primera Guerra Mundial, justamente por los disturbios que ha habido en los países que la han perdido, se dan cuenta de que tienen que evolucionar un poco más, en que realmente tienen que ir realmente a la monarquía, democracia parlamentaria, a las MDPs, y vemos una evolución muy interesante de esto en el norte de Europa. En el norte de Europa, con la subida del socialismo durante la Primera Guerra Mundial
y los años 1918, 1919, 1920, las monarquías del norte de Europa tienen que hacer algún pacto un poco con el sistema político. Y ahí la evolución a las monarquías democráticas parlamentarias se ve en algunos casos, por ejemplo en Suecia o en Dinamarca, en que el rey, aunque quiere intervenir o quiere mantener algunos efectos de su poder, es obligado, para poder continuar, a dejar completamente cualquier rastro de su poder anterior. Y en todas estas cuestiones que tenemos aquí, Estado de Derecho, limitaciones constitucionales sobre la monarquía, estatus del Parlamento, relativa autonomía de la judicatura, se llega realmente a todo lo que tenemos en la columna del final. Entonces, durante el tiempo entre las dos guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, hay una serie de monarquías europeas, sobre todo las monarquías del este de Europa, que juegan un poco con los regímenes autoritarios, ¿no? En ese momento, otro modelo que sale y que surge en Europa fuerte es de los regímenes autoritarios, como por ejemplo en Italia, Mussolini con el fascismo, pero luego también pues, en España con Primo de Rivera, y a los monarcas, algunos, pues juegan a ese juego, es decir, que legitiman un poco estos regímenes duros o fuertes que vienen a sustituirse o a reemplazar las antiguas monarquías constitucionales. La monarquía constitucional, que llega durante el siglo XIX abriéndose cada vez más en todos estos criterios, llega a la Primera Guerra Mundial. Muchas después de la Primera Guerra Mundial ya no son monarquías las que quedan y subsisten, o bien se convierten en monarquías parlamentarias democráticas, o bien juegan un poco con los regímenes autoritarios. Es el caso, pues decía, de España, es el caso en Rumanía, es el caso en los países del este de Europa, en Bulgaria, por ejemplo, etcétera, ¿no? En otros países, en Grecia también. En Grecia tiene una historia constitucional muy rara de ese periodo y tal, lo puedo explicar un poquito más si queréis, pero para entender, son monarquías que le dan bastante poder a los regímenes autoritarios. Y hay estos dos modelos alternativos. Y las que van a persistir, las que se van a quedar, son las que realmente hacen el juego democrático, y las otras pues les va a ir bastante mal, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y ya de la declaración definitiva del no de los regímenes que hay en el este de Europa, fascistas o neofascistas más o menos, pues son regímenes que van a acabar, y con ellos van a acabar por los reyes que gobiernan, ¿no? En Italia hay una cuestión interesante con el rey Víctor Emanuel, que nombra a Mussolini, ¿no? Durante la marcha en Roma lo nombra primer ministro, y es el rey. Alguna gente dice que era inevitable, que el rey tenía que hacerlo, otros dicen que el rey pues hubiese podido ejercer un poco más su capacidad en ese momento. No, es claro que el rey lo hace, y la monarquía italiana no se va a recuperar de esta cuestión, aunque en 1943 pues, se puede echar a Mussolini también de una manera quizá más fácil por la acción del rey. El rey ha quedado muy desprestigiado con su unión con el régimen autoritario. Lo mismo pasa también en España, ¿no? En que el rey Alfonso XIII, con su colaboración activa en la puesta de Primo de Rivera en el puesto de jefe del gobierno, pues lleva un desprestigio importante de la monarquía española. El mismo rey de España prueba de justificarlo varias veces, ¿no? Hay varios escritos de Alfonso XIII en los que él mismo, por ejemplo, cuando se inaugura el túnel de Canfranc, de unión con Francia, se reúnen ahí el presidente de Francia y el rey de España, Alfonso XIII, y el rey en su discurso dice: aquí nuestros dos países, Francia, que es un país que tiene una república democrática, etcétera, y España, que tiene ahora un régimen en que ha suspendido esas libertades y tal, pero que pronto se van a restablecer. Es decir, que el mismo monarca, Alfonso XIII, se da cuenta de que es una situación que no puede durar y que tampoco queda muy bien a nivel europeo, etcétera, ¿no? Es que lo ve y que ve venir que esa cuestión para la monarquía española pues no funciona, ¿no? Y luego llegamos a la Segunda Guerra Mundial, otra guerra pues que destruye a las monarquías, sobre todo las que se han aliado
con los regímenes autoritarios o que han permitido en su territorio que hubiese algún dictador o tal bajo su control o al menos su presencia, ¿no? Y también con la llegada del comunismo no se permite a ninguna de las monarquías del este de Europa de continuar. La de Yugoslavia, el rey de Yugoslavia estaba en el exilio en Londres durante la Segunda Guerra Mundial, pero los británicos, viendo que son los partisanos justamente en Yugoslavia los que han conseguido la liberación de Yugoslavia, dan apoyo a Tito después de la Segunda Guerra Mundial y no al rey de Yugoslavia, que evidentemente pierde su trono. En Rumanía es un caso también interesante porque el rey Miguel ha apoyado pues la democracia al final de la Segunda Guerra Mundial, en contra del regente que había antes, pues que estaba a favor del régimen no democrático, y los comunistas mantienen al rey en el poder hasta 1947. Durante 2 años, un año y medio, hay un régimen comunista o de izquierdas y tal, con el rey Miguel en el poder, y luego lo echan, ¿no? También es el único que se queda un poquito más de tiempo, y las otras monarquías que quedaban o que se habían asociado pues se van. En el norte de Europa, algunos de los monarcas salen muy bien de la Segunda Guerra Mundial porque han unido su áurea monárquica a la resistencia a las invasiones o a los nazis, ¿no?, que han llegado. En Noruega es un caso muy claro en que el rey afirma de una manera muy rotunda durante la llegada de los alemanes el hecho que él no puede nombrar a Quisling, por ejemplo, que le piden los alemanes que nombre a un primer ministro autoritario bajo su control, ¿no?, el control del partido de extrema derecha noruego, y el rey dice: yo no lo puedo hacer porque yo soy un monarca parlamentario, un monarca democrático, lo dice, y por lo tanto yo no puedo nombrar y ni voy a nombrar a nadie que no me diga que no tenga una mayoría en el Parlamento elegido democráticamente por el pueblo noruego. Y los alemanes le persiguen y tal, y se logra escaparse y se va también al exilio a Londres. En Holanda también un buen ejemplo. En Dinamarca un poco diferente porque el rey de Dinamarca se queda en Dinamarca. Lo que pasa es que él hace una resistencia de una manera un poquito más pasiva, es un rey ya más anciano, pero cada día sale a pasear con su caballo por Copenhague y la gente se le acerca y tal, y ignora a los soldados alemanes y queda bastante bien, no tanto como el rey de Noruega, pero bastante bien. Y en Suecia ya es otra cosa, porque en Suecia durante la Segunda Guerra Mundial el rey no queda muy bien. También es un rey ya bastante mayor y él juega otro papel. Esto ya lo explicará mejor, creo yo, nuestro amigo que sabe más de Suecia que yo, pero en todo caso no le sale tan bien. Luxemburgo, la gran duquesa de Luxemburgo, que también está en el exilio, hace su primer discurso en la lengua de Luxemburgo durante la Segunda Guerra Mundial. Habla en luxemburguis, ¿no? Y realmente aquí se ve cómo los monarcas europeos han pasado de ser monarcas que tienen unos territorios multinacionales y tal en el antiguo régimen a monarcas muy identificados con el sentido nacional de su país y de su historia y tal. Esto lo vemos también en otra situación. Hay una cosa muy interesante que pasa en el siglo XIX, es que con la llegada de los nacionalismos, la creación de nuevos estados también en Europa, como el modelo que existe es el modelo monárquico en Europa y no un modelo republicano, todos los nuevos países que salen en Europa en el siglo XIX y a principios del XX tienen o necesitan un monarca para poder afirmar su soberanía. Y entonces los toman de donde sea, ¿no? Por ejemplo, en 1830, Bélgica, que se constituye pues como reino, el Parlamento belga van a buscar a un príncipe alemán. La mayoría, de hecho, de estos nuevos estados europeos buscan príncipes alemanes, porque hay muchos, la verdad sea dicha, y están available, ¿no? están disponibles, ¿no? Y tal. Pero este príncipe alemán, que es un Sajonia-Coburgo, en Bélgica, está muy bien relacionado porque había sido el marido de la princesa heredera de Inglaterra, que murió,
y por lo tanto estaba en la corte inglesa, de hecho, integrado plenamente en la familia británica y tiene el respaldo de Inglaterra, que también Inglaterra en el siglo XIX pues es el país más importante del mundo, y muchas de estas nuevas monarquías se quieren ingraciar con Inglaterra y con los poderes que hay, escogiendo príncipes que sean del beneplácito, por así decirlo, de Inglaterra y de otros grandes estados, ¿no? Y es el caso pues, de Bélgica. Eligen a Leopoldo, que llega a Bélgica y que realmente pues, de belga no tiene nada, se convierte en rey de los belgas, y él se va a quedar como protestante, por ejemplo, hasta el final de sus días, pero ya sus hijos son católicos, ¿no? Entonces, los monarcas se adaptan, estos monarcas importados, cambian su nombre, muchos de ellos, cambian su religión o sus hijos cambian de religión y se adaptan pues, al país donde van a reinar. En Noruega es un caso más tardío, 1905, la independencia de Noruega de Suecia, ¿no? Pero de hecho es una independencia porque ya tiene Noruega su propio parlamento y su propia manera de gobernarse, pero en 1905 pues, se hace la desunión de Suecia y de Noruega, y primero le proponen al rey de Suecia que ponga un príncipe Bernadotte, que diga un príncipe de su casa, para que pueda ser rey de Noruega. El monarca sueco se lo toma muy mal. Y entonces, pero ya les va muy bien a los noruegos, y entonces, porque no pueden decir que no le han ofrecido a los suecos la corona, y luego van a buscar a un príncipe danés. Un príncipe danés que además está casado... La enemiga histórica de Suecia. Exacto, que además está casado con una princesa inglesa, que también va muy bien. Es decir, también un juego internacional importante de reconocimiento del nuevo Estado, de tal. La princesa Maud, de Inglaterra, que se convierte en reina de Noruega, y el príncipe danés adopta un nombre noruego, Haakon, como rey de Noruega, va a aprender el noruego, etc. Y es el mismo rey, este rey importado, el que es el héroe de la Segunda Guerra Mundial, que se resiste a los nazis, y hace una cosa que no han hecho los otros monarcas importados en los nuevos países europeos, que él dice: yo voy a aceptar la corona de Noruega si hay una votación del pueblo noruego que me dé esta corona. Y se hace en Noruega una votación, después de la propuesta del Parlamento noruego, se vota en Noruega para el rey de Noruega. Y entonces llega este rey a Noruega votado por la gente, ¿no? Es decir, que la monarquía noruega fue una monarquía elegida por el pueblo, al menos después de la elección del Parlamento, que es una cuestión, yo creo, pues bastante relevante, porque ya se llega hasta el punto que el establecimiento de la monarquía es por sufragio, ¿no? que realmente ves ya un ejemplo de este cambio completo de las monarquías gobernantes que se justifican por Dios, por la divinidad, a las monarquías democráticas parlamentarias que apelan, las monarquías constitucionales que apelan un poco al sentido tradicional, a la legitimidad tradicional, pero también a la nueva legitimidad nacional, del nacionalismo, y luego la monarquía democrática parlamentaria, alguna como la noruega, que incluso en su fundación apela directamente al pueblo y a ninguna otra cuestión tradicional o tal, porque tampoco puede, porque no hay tradición, o al menos muy antigua, de Noruega de contacto pues, con Dinamarca. Y también tienes otros casos, los nuevos países que surgen en el este de Europa, pues de nuevos monarcas importados, ya digo, casi todos alemanes, en Grecia, como no, que hubo dos dinastías, primero los Wittelsbach y luego a finales de 1832 los Wittelsbach, y más tarde, a finales del siglo XIX, se cambia la dinastía y se apela pues, a los que forman hoy en día los que se conoce como reyes de Grecia, en exilio, etcétera, como la reina Sofía, su familia, que es otra familia pues, también alemana, ¿no? De hecho, no, danesa, esta es danesa, ¿no? danesa alemana, es una de las dos. Y los también de Rumanía, también príncipes alemanes, los de Bulgaria, también Sajonia-Coburgo, o el rey Simeón, que se conoce bien en España porque estuvo aquí viviendo y vive aún, me parece, está casado con una española, el rey Simeón II, que hace poco fue primer ministro, no hace mucho, de Bulgaria, que también es un caso interesante, un antiguo rey
que luego vuelve después de la caída del comunismo y lo eligen primer ministro de su país, ¿no? Simeón II, pues viene de una familia también alemana, los Sajonia-Coburgo, que es la monarquía importada para asegurar la soberanía, ¿no? Porque en ese momento aún pues, se confunde un poco la soberanía de un país con la soberanía que da la monarquía y sobre todo el modelo, ¿no? El modelo europeo es ese, y el modelo alternativo republicano viene sobre todo después de la Primera Guerra Mundial también porque en ese momento el país más poderoso del mundo pasa a ser Estados Unidos, y Estados Unidos tiene un modelo republicano de gobierno que también pues, se ve con mejores ojos en Europa, y el mismo Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial promueve un poco este modelo en algunos países de Europa. El presidente Wilson en algunos casos incluso pues, pide pues, que algunas monarquías ya no continúen, etcétera, o lo dice o lo proclama en Europa. Es decir, la emergencia del modelo alternativo republicano es no solo por cuestiones autóctonas europeas, sino también por importación y por mimetismo de otro modelo, que es el republicano, que en Estados Unidos en ese momento está en auge y es el país más importante del mundo. Me parece que lo dejaré más o menos por aquí. No sé si he podido hacer un resumen general de esta evolución de las monarquías en Europa, pero para dar un poco pues, la visión final de lo que quería llegar a decir con esta ponencia esta mañana, es que, primero, la monarquía en Europa es el modelo principal, sino el modelo único, con la excepción, ya digo, de Suiza y Francia y un poquito Hungría y luego un poquito España, para los estados europeos desde el Congreso de Viena hasta la Primera Guerra Mundial. Pero no es un modelo estático. Este modelo que surge del Congreso de Viena y que continúa hasta la Primera Guerra Mundial es un modelo que sigue una evolución constante, a veces no lineal, pero en el fondo pues, hacia una misma dirección, que va desde el estándar del antiguo régimen a los regímenes constitucionales y luego a la monarquía democrática parlamentaria, lo que Lince, Stepan y yo llamamos las MDPs, ¿no? Estas formas de evolución de las monarquías cooptan algunas de las aspiraciones democráticas que van surgiendo en Europa durante el siglo XIX, ya sea por reforma constitucional, como vemos en esta tabla en la que se ven algunas de las reformas constitucionales en el siglo XIX, como también pues, por revoluciones de las constituciones y la expansión del sufragio, que es importante, y luego asociándose ellas mismas con el nacionalismo, y que es la nueva religión secular, ¿no? Luego el socialismo, que emerge como fuerza política, viene a desafiar un poco este modelo también, porque la mayoría de los socialistas a finales del XIX y tal son republicanos, y viene a desafiar el modelo. Durante la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa se lleva consigo una de las monarquías más importantes, y muchos de los poderes que han sido vencidos en la Primera Guerra Mundial, como Austria-Hungría o como Alemania, se convierten en repúblicas. Luego tenemos el autoritarismo, que emerge también en países europeos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que hace que algunas monarquías vinculen su legitimidad con formas autoritarias del gobierno, y dándole a los golpistas, por ejemplo, o a gente que se imponen a los regímenes democráticos, pues legitimidad, los hacen primeros ministros, o incluso algunos reyes se hacen dictadores monárquicos, ¿no? En algún país del este de Europa, y siempre con ese barniz también de monarquía constitucional. En algunos de esos países quieren conservar este barniz, pero paran de una manera muy clara la evolución a monarquías parlamentarias democráticas. Los monarcas que interfieren en política y que no llegan a representar valores democráticos o principios democráticos pierden sus coronas, ya sea porque ya tienen una desafección del pueblo importante, como en España, después de la
de esas elecciones municipales de 1931, o por lo que pasa al final de la Segunda Guerra Mundial, como las ocupaciones soviéticas, por ejemplo, o la liberación por algunos partidos de izquierdas importantes, como los partisanos en Yugoslavia, y la instalación de repúblicas socialistas en algunos países del este, ¿no? Los monarcas que se identificaron con la democracia, que acompañaron un poco al socialismo moderado, como en los países del norte, 1919, 20, etcétera, o que aceptaron personalmente de perder poder, como por ejemplo el rey de Dinamarca tiene que aceptar, no porque lo quiera, pero lo acepta después del conflicto de Schleswig-Holstein, ¿no? En el que el monarca toma partido y le sale muy mal la jugada, ¿no? Y estos monarcas, los que han sabido hacer estas tres cosas, son los que se convierten en las monarquías estas tan estables europeas que han sobrevivido y que son ahora pues las que están en este último renglón de nuestra tabla. Muchas gracias. Como ayer nos quejamos. Ayer nos quejábamos, así que... Muchísimas gracias, Julie. Ha sido... Bueno, primero, te felicito por haber escogido ese tema de tesis doctoral y tengo muchas ganas de leerla. Espero que la publiques pronto y que podamos hacerlo. Creo que ha sido muy útil, además, y muy clarificador, ¿no?, conceptualmente, este esquema que habéis desarrollado. Y al escucharte y al ver la tabla, no he podido evitar recordar el debate que se produjo en España, que Goran conocerá sin duda mejor que yo, durante el proceso constituyente español en torno a esta cuestión que no es solamente semántica, ¿no? De hecho, tengo un doctorando que ha trabajado sobre esto y precisamente me ha llamado mucho la atención el debate enormemente complejo y abstruso, ¿no?, que se produjo sobre si debía denominarse monarquía constitucional democrática o monarquía parlamentaria, como finalmente se ha denominado, ¿no? Y creo que esto es muy clarificador. Has planteado muchos temas muy interesantes. Solo quería recoger un par de ellos, si me permitís. Ayer decíamos, ¿no?, siempre volvemos a la pregunta básica: ¿para qué sirve la monarquía? ¿Cómo justificamos su pervivencia? Y ayer algunos de los ponentes ponían mucho el énfasis, al menos implícitamente, en dos cuestiones, ¿no? La monarquía como encarnación de la historia del Estado al que representan, y también la monarquía como símbolo de la nación, ¿no? Y sin embargo, como tú nos has recordado, hoy hemos escuchado algo ligeramente distinto, ¿no? Y es cómo, dado el carácter eminentemente instrumental de la institución, pues resulta que existían estos reyes importados que mimetizaban, se adaptaban, etc., ¿no? Y me he acordado del famoso libro The Invention of Tradition, ¿no? Esta idea de que muchas de las tradiciones que todos relacionamos con las monarquías son inventadas. Os doy un par de ejemplos. Cuando pensamos en Escocia, ¿en qué pensamos inmediatamente? ¿Qué objeto se os viene a la cabeza? La familia. Bien, el kilt, ¿no? Yo creía que Carmen iba a decir el whisky, pero no. Bueno, pues el kilt no es escocés. El kilt es de Irlanda del Norte. Es una importación escocesa de Irlanda del Norte. Y sin embargo, hoy en día todo el mundo piensa que el kilt es la quinta esencia de la identidad nacional escocesa, ¿no? Todos habéis visto la película Braveheart. Bueno, pues ahí queda clarísimo que el kilt, sobre todo si no se lleva nada debajo, es la quinta esencia de la identidad escocesa. Y sin embargo, es una invención, es de Irlanda del Norte. Cuando al príncipe Carlos, Prince Charles, le hicieron príncipe en una ceremonia absolutamente ficticia. Le hicieron príncipe de Gales, le coronaron, digamos, príncipe de Gales en una explanada, en un monte en el país de Gales, donde jamás nadie había sido coronado príncipe de Gales, con una parafernalia absolutamente inventada por un coreógrafo contratado ad hoc. Os estoy hablando de los años 50, ¿no? O sea que el Principado de Gales es una invención, en buena medida, creada
para fortalecer el papel de la corona británica en esa tarea a la que yo me refería ayer, ¿no? La tarea, digamos, de intentar facilitar la convivencia o la conllevanza entre los pueblos, los distintos pueblos británicos, ¿no? Es decir, que la invención de la tradición es una parte íntegra, es una parte muy central, muy importante de la evolución que has descrito, sobre todo, lógicamente, a finales del XIX y a principios del XX, ¿no? La pregunta que yo te haría, Julie, es si el MDP es el punto final. Es decir, tenemos monarquías constitucionales, tenemos, monarquía gobernante o absoluta, monarquía constitucional o limitada, propia del XIX, y ya en el XX tenemos la monarquía democrática parlamentaria. ¿Este es el final de la historia? ¿O cabe suponer que, dado que en el fondo de lo que estamos hablando es de un vaciamiento de los poderes del monarca y de un aumento de los poderes de los parlamentos, ¿no? En el fondo, la historia constitucional española del XIX se puede resumir en eso, ¿no? En las sucesivas constituciones, con sus vaivenes que tú has descrito, básicamente lo que ocurre es que el rey va perdiendo poderes ejecutivos y el parlamento va aumentando los suyos, ¿no? ¿Tú crees que este estadio final es estable? ¿O crees más bien que falta una quinta casilla, una cuarta casilla que inevitablemente tiene que ser republicana? ¿O tú crees que podemos llegar a un nivel un estadio de estabilidad precisamente porque ya se ha vaciado completamente, se han vaciado los poderes ejecutivos del monarca, se ha afirmado absolutamente la soberanía popular y por lo tanto lo que tenemos ya es un equilibrio perfecto, ¿no? Porque ya no hay colisión, ya no hay tensión, porque en realidad lo que ha habido durante todo este proceso que tú has descrito también es una tensión, ¿no? Es un diálogo entre Parlamento y monarca. Gregorio Peces Barba, en un artículo muy famoso, que por cierto, cuando los corresponsales extranjeros o otros extranjeros escribían a la Casa Real en España en los años 80-90 preguntándoles, pidiéndoles información sobre cómo funcionaba la corona en España, les enviaban siempre este artículo de Gregorio Peces Barba, curioso, ¿no? Pero bueno, es un artículo en el cual él básicamente afirma que la monarquía, la MDP, la monarquía democrática parlamentaria, encuentra precisamente su razón de ser en esa fusión entre la corona y el Parlamento, ¿no? Mi pregunta sería si esa fusión, una vez alcanzada, si es que realmente se ha alcanzado, si esa fusión es estable. Otra cuestión que me ha venido a la cabeza cuando has hablado de Noruega, ¿no? Es muy bonito ese episodio, el rey no solamente pide el apoyo del Parlamento, sino la ratificación popular. En el año 78, todo el mundo piensa, por cierto, que sabemos ya todo sobre la transición. Bueno, sabemos bastante sobre cómo se hizo la transición, sus principales personajes, episodios, etcétera, pero hay un episodio que no se conoce, que no tenemos realmente todos los datos. Y se refiere a el debate que hubo entre don Juan Carlos, Adolfo Suárez y algunas otras personas sobre la conveniencia o no de organizar un referéndum monográfico sobre la monarquía durante el proceso constituyente. Es decir, como todos sabéis, y creo que ayer en alguna de vuestras preguntas estaba implícita esta cuestión, creo que fue Blanca la que dijo yo no voté la Constitución del 78 porque no había nacido. La respuesta que solemos dar cuando la gente se queja de que la monarquía española no ha sido sometida nunca al voto es que, bueno, formaba parte del paquete que se sometió al voto el 6 de diciembre del 78 cuando se aprobó la Constitución. Esa respuesta no suele agradar a todo el mundo, mucha gente la encuentra insuficiente, mucha gente, en fin, sostiene que se tenía que haber hecho un referéndum monográfico. Por cierto, yo siempre argumento que tampoco se hizo un referéndum monográfico sobre el Estado autonómico, que probablemente tiene un impacto mucho mayor en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Pero en fin, y tampoco tiene sentido hacer 10 referéndums monográficos también. Nunca hubo un referéndum en España, por cierto, sobre el ingreso en la Comunidad Europea, sí sobre la OTAN, que curiosamente nos afecta mucho menos en el día a día y en cambio nunca
pidió nadie un referéndum sobre el ingreso en las comunidades europeas, en parte, evidentemente, porque había un apoyo absolutamente mayoritario, no era una cuestión debatida, pero no deja de ser chocante también, ¿no? Se podía argumentar que, en realidad, el cambio que mayor ha afectado a la soberanía nacional en España en los últimos 200 años ha sido el ingreso en las comunidades europeas, en la hoy Unión Europea. Y, sin embargo, nadie ha exigido un referéndum. Por eso tenemos que tener cuidado con lo de los referéndums, ¿no? Pero, volviendo a esta cuestión, ¿no? Por lo que yo sé, don Juan Carlos era partidario de celebrar un referéndum monográfico sobre la monarquía. Entre otros motivos, lógicamente, porque tenía encuestas que sugerían que el apoyo habría sido muy notable, ¿no? 70-30 o 75-25, algo así, ¿no? Y por lo que yo sé, pero insisto, la evidencia al respecto es escasa y confusa, fue Adolfo Suárez quien se opuso a la celebración de un referéndum de este tipo, con un argumento muy sencillo y que yo sigo pensando que es convincente, aunque a mucha gente joven y no tan joven no les convence. El argumento sería el siguiente, sobre todo tiene sentido en el contexto del 77-78. Un referéndum, por definición, divide a la sociedad. Divide a la sociedad en torno a opciones muy binarias, ¿no? muy básicas. Por cierto, la gente que dice que el referéndum en Escocia ha sido una gran fiesta democrática, lamento tener que discrepar radicalmente. Es un referéndum que ha partido por la mitad a la sociedad escocesa y va a tener consecuencias más bien perniciosas que positivas. Pero bueno, el argumento de Suárez fue, en estos momentos, si organizamos un referéndum monográfico, lógicamente la gente tendrá que argumentar públicamente, tendrá que posicionarse públicamente a favor y en contra. Y eso va a crear un cleavage, va a crear unas divisiones en la sociedad que no nos podemos permitir en este momento constituyente en el cual estamos intentando escribir una constitución por consenso, ¿no? Pero es interesante que fuera el propio monarca el que quería el referéndum y el primer ministro el que se opuso. Por cierto, yo sospecho que incluso de haberse realizado ese referéndum en el año 78, hoy en día eso a los republicanos no les importaría en absoluto. De la misma manera, por cierto, que los secesionistas y los independentistas nunca dejan de pedir un referéndum hasta que lo ganan. Y luego, por supuesto, no tienen intención nunca de celebrar otro, ¿no? Es one man, one vote, one time. Nunca oiréis a un independentista decir, bueno, y dentro de 5 años nos lo volvemos a plantear por si nos hemos equivocado, ¿no? No pongo en duda las posibles consecuencias legitimadoras de un referéndum. En general, yo prefiero la democracia representativa a la democracia directa, pero, en fin, es una cuestión interesante. Y por último, el tema de las repúblicas. Es muy interesante este gráfico y muy expresivo, ¿no? Pues hace un poquito de trampa aquí, porque se han puesto las cosas un poco diferentes. Pero era para dar a entender un poquito pues que sí, ha habido unos cambios que se ven más aglutinados en ciertos sistemas en una parte del... Pero que se hubiesen podido poner de otra manera, ¿no? Lo que se ve muy claro es que hay unos clústeres de reformas. Sí. No, lo que me ha hecho... La reflexión que me ha suscitado es que la República del 31 es un outlier porque España no participó en la Primera Guerra Mundial. En el fondo, aparecen, como tú decías, muchas repúblicas en el periodo de entreguerras, básicamente porque la guerra destruye a las viejas monarquías y aparecen estas repúblicas, pero por cierto, muy pocas de esas repúblicas también sobreviven, ¿no? en la época de entreguerras, como democracias, ¿no? Y la anomalía es la fecha tan tardía en la que se establece la República Española, año 31, básicamente por el hecho también anómalo de que España en realidad es una de las únicas grandes potencias europeas que no participa en la Guerra Mundial. O sea que la relación entre guerra y tipo de régimen es muy interesante, ¿no? Bueno, me callo que os estoy aburriendo ya. Goran, si quieres hacer algún comentario y, por supuesto, por favor, el público. Diana, ¿tenemos un micrófono? Diana tiene una voz potentísima, pero hay un micrófono. Nos están grabando, así que en teoría quizás deberíamos utilizar el micrófono. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias, profesor, por su presentación. Ha sido muy interesante, muy ilustrativa, sobre todo también los gráficos.
Y me ha interesado mucho cómo ha abierto su ponencia, hablando de que las monarquías, la relación entre las monarquías se ha conformado más en base a las bodas que a las guerras. Y eso me ha recordado mucho a los capítulos iniciales del libro Mater Dolorosa de José Álvarez Junco, que es el libro por excelencia del siglo XIX español y la construcción de la identidad nacional. Entonces, también un poco al hilo del comentario de Charles sobre la creación de la tradición, de la invención de la tradición, y teniendo en cuenta el gráfico que nos ha dado sobre el siglo XIX y el salto cualitativo que ha habido en la evolución de las monarquías en ese periodo de tiempo, que coincide en el tiempo con la construcción del Estado-nación y el auge de los nacionalismos, pues quería preguntarle hasta qué punto han jugado un papel las monarquías en la construcción de las identidades nacionales en Europa. Si ha sido activo o pasivo, si ha habido una tendencia o ha habido casos más individuales, y de haberlo, hasta qué punto ha habido colaboración o falta de ella con las políticas de los gobiernos nacionales. Ya está, gracias. Muy bien, ¿cogemos alguna más? Sí, Carmen. Gracias. Sí, no, yo quería saber un poco algo más sobre el origen, sé que no es el tema de la conferencia, pero sobre el origen de las familias monárquicas, sobre el origen de las dinastías, sobre los primeros reyes, cómo llegan a formarse, cómo llegan a convertirse en reyes. Es decir, ¿es al principio en buena parte una elección entre pares? Es decir, surgen en parte de un proceso, digamos, no sé, tribal, democrático, como queramos llamarlo, ¿no? Y después se acepta que es más racional para el grupo que sea el hijo en vez de tener que volver a discutir cada vez quién es el nuevo rey. Es un poco esto, yo me lo imagino un poco así, pero mi ignorancia sobre la historia en esto es total. Y otra cosa, me ha llamado la atención lo de cómo los reyes cambian de religión, ¿no? Cuando conviene. Cómo esto se liga con la justificación religiosa de la monarquía, precisamente. Es decir, son reyes por la gracia de Dios, pero pueden cambiar de Dios sin ningún inconveniente, ¿no? No sé, me gustaría saber si hay reflexiones en particular sobre esto, sobre la relación entre monarquía y religión y su legitimidad, ¿no? Gracias. Bueno, a ver, si la fusión entre la corona y el parlamento es estable, si la democracia parlamentaria es el último grado y tal, bueno, es que son modelos distintos, ¿no? Lo que está claro es que la monarquía democrática parlamentaria es un modelo construido en Europa por la historia que va de la par con las democracias, es decir, no se entiende la evolución democrática de Europa sin entender la evolución de las monarquías europeas hacia la democracia. No es que la democracia en Europa solo puede aparecer por la forma de la república, no. Las democracias en Europa aparecieron por la forma monárquica, la mayoría de ellas, y las que no, pues se fueron. Las que no se adaptaron, las que realmente no cooptaron la visión democrática de la situación. El siglo XIX trae el nacionalismo y el liberalismo, y las monarquías se adaptan. Lo que sí que demuestra es que es una institución adaptable, es una institución que se adapta, y se adapta muy bien. Dentro de democracia parlamentaria hay diferentes maneras de verla, ¿no? La sueca, que ya en el año 74, le sacan completamente todo. El rey de Suecia, por ejemplo, no es jefe de las Fuerzas Armadas, es el ministro de Defensa, si no me equivoco, en Suecia, el que dirige las Fuerzas Armadas. Le queda muy poquita cosa. El de Japón, ya después de la Segunda Guerra Mundial, los americanos lo conservan, es una monarquía, la de Japón, inventada por los americanos, la nueva monarquía. Cuando inventan la democracia japonesa, el general MacArthur dice, pues vamos a mantener al emperador para que la gente pues siga tal, renuncia a su divinidad, el emperador renuncia a su divinidad
y se convierte en símbolo. Entonces, la Constitución japonesa no dice ni que es jefe de Estado. Con la práctica, el emperador de Japón es jefe de Estado y hace todas las funciones de jefe de Estado. Pero la Constitución japonesa no está clara sobre esta cuestión. Dice que es el símbolo. Y hay un esquema muy bonito hecho por los americanos en el momento de hacer la Constitución japonesa, en que se ven todas las instituciones del Estado y tal, y luego ves una bandera ahí que sale, y donde pone emperador. ¿No? Es decir, es como la bandera, y lo conciben así. Es decir, que ya dentro de monarquía democrática parlamentaria, si se ve el texto al menos de la Constitución y cómo se hizo el debate de la Constitución japonesa, se ve muy claro de que pues el monarca ha asumido las funciones de jefe de Estado, pero no queda muy claro en la Constitución. Es decir, tienes eso o tienes pues monarcas que tienen aún ciertas funciones que no son desechables, ¿no? Por ejemplo, en Bélgica el rey juega un papel importante, no porque él quiera particularmente, pero porque el sistema belga es el que es, y cuando hay elecciones y no sale nadie, no hay una mayoría clara, el que tiene que ponerse a jugar un poco el juego para que los partidos se pongan de acuerdo es el rey de Bélgica, ¿no? Y Alberto II de Bélgica, que durante pues mucho tiempo, cuando era príncipe, se le tenía pues no tanto aprecio, dio muy buen resultado como rey, porque en esos momentos de dificultad tuvo mucha cintura. Cuando había esos momentos que meses y meses sin gobierno, es el rey, con un gobierno caretaker, con un gobierno interino, el rey tenía que hablar con los diferentes partidos, el formador y tal, y en Bélgica tiene esta capacidad y esta manera pues de hacer las cosas que le dan un poquito más de poder, si se puede ver así, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un modelo, el modelo de la monarquía, y luego hay otro modelo que es el modelo republicano. Son dos modelos distintos que además surgen en momentos un poco en paralelo, ¿no? Porque en el fondo el modelo republicano americano del siglo XVIII, que es el primer gran modelo republicano exitoso, porque el de Francia de la Primera República no, evidentemente dura muy poquito y sale muy mal, pero el americano es un modelo republicano también como un de segunda, ¿no? De segunda en el sentido que crean un modelo que es la copia un poquito, Charles me va a corregir si me equivoco, del modelo británico del siglo XVIII, pero traspuesto. Es decir, el inicial, la monarquía limitada, el de Guillermo de Orange, no claro, los usos parlamentarios posteriores, porque pero los ignoran, no los conocen. Y el presidente pues es elegido, pero tiene un papel como el que tenía quizás Jorge III en la monarquía británica, porque los americanos lo que quieren es ser representados y poder decidir sus cosas como ciudadanos británicos en el principio, y luego es cuando se tuerce todo, ¿no? Y es este modelo el que también es evolución de la monarquía desde Inglaterra, ¿no? Y luego, con la evolución de las monarquías europeas y la consolidación de las monarquías a través de esta... Claro, aquí en los modelos que hemos hecho no son los tipos ideales, claro, tienes 1, 2 y 3. Pero claro, esto en la evolución es como... no es tan fácil y no es tan claro de uno al otro, y ahora lo que decía ayer, ¿quién era? Arias Salgado, no sé quién decía, los modelos, o era Benigno me parece, decía los modelos, los tipos ideales estos weberianos están muy bien, pero cuando miras un poco dónde están los países, bueno, nos sirven para saber dónde estamos, pero no equivalen quizás a... pues hay momentos altos y bajos y tal en esto, ¿no? Pero este es un modelo, el modelo de la monarquía es el que tenemos aquí, y dentro de este modelo, la monarquía democrática parlamentaria, vaya, a menos que... yo tampoco puedo predecir el futuro, pero no le veo pues otro cambio, pues el modelo parlamentario de gobierno, que se manifiesta bien en una monarquía, con un rey que ejerce esta jefatura del Estado, que reina pero no gobierna, o bien con un presidente de la República en un modelo parlamentario que es elegido normalmente pues por una cámara o una cámara más grande, como en Alemania la Bundesversammlung o tal, y que tiene pues un poco estos mismos poderes. Pero si no, el modelo de monarquía democrática parlamentaria es la evolución del modelo europeo de democracia en muchos países, ¿no? Y no se puede decir que sea más democrática en
en Holanda o en Suecia una posible república que lo que es la monarquía tal como ha evolucionado. No se puede, yo creo que no se puede decir. Esos países son democráticos al 100% con su propia evolución del sistema y tal, ¿no? Es decir, y correspondiendo también a su historia. Pero es un modelo que se desarrolla en sí. Y luego, la cuestión de la República Española del 31, que decía Charles, bueno, claro, yo lo atribuyo más a lo que pasa con la dictadura de Primo de Rivera del 23 al 30, ¿no? Que realmente hay un desprestigio de la monarquía importante, que Alfonso XIII justifica como puede, pero no ayuda para nada. Es decir, que quizá más que sí, hay la cuestión de la anomalía de que España no está en la Primera Guerra Mundial, y quizá pues esto, pero bueno, pero sí que está en el movimiento este de los años 20 de mano dura, de tal, de que, ¿no? Y es una lástima, ¿no? Porque tenía una monarquía constitucional, más o menos como la del tipo del medio y tal, España, que hubiese podido evolucionar hacia otro sentido, y no lo hace, y pues en el 31 hay esta ruptura, ¿no? Y esto sí que se ve en casi todas las monarquías que realmente van atrás, después de haber llegado a monarquía constitucional o haber jugado con monarquía constitucional, se vuelven atrás o adoptan o legitiman a regímenes autoritarios, acaban truncándose. Y claro, tampoco podemos hacer historia ficción y decir, bueno, si los comunistas no hubiesen ocupado el este de Europa, ¿qué hubiese pasado en aquellas monarquías? No lo sabemos. Pero lo que está claro es que todas las monarquías que han jugado con el autoritarismo han acabado mal. Se han ido y han acabado mal. Luego la cuestión, a ver qué tengo aquí, de las bodas y las guerras, el papel de las monarquías en las identidades nacionales, ¿no? Esta pregunta se refería a la identidad nacional. ¿Es eso lo que me preguntaba usted? Si la identidad, si los monarcas se identificaban con la identidad nacional. Pues sí, no, claramente sí. Porque, de hecho, es una de esas relaciones simbióticas que ellos se adaptan a la nueva religión del siglo XIX, que es la subida del nacionalismo, lo que dice Benedict Anderson, Imagined Communities, en el siglo XIX, pero al mismo tiempo refuerzan también esta cuestión, ¿no? Porque se convierten, antes eran los símbolos o los ungidos por Dios para gobernar en la tierra. Y después, en el siglo XIX, son la emanación del pueblo y de la identidad nacional, el símbolo más alto de la nación y la soberanía. El nuevo Dios. Sí, exactamente. Por lo tanto, sí, pero es una relación simbiótica entre el nacionalismo y la monarquía en el siglo XIX. Pero todos también juegan el papel, y sobre todo en aquellos países como en Italia o en Alemania, donde sirven de base y de justificación a la unificación nacional. Porque en Italia, claro, la monarquía italiana, que surge pues, a principios del 19, los Saboya, están dos hermanos y tal que no tienen herederos. Y el heredero de la dinastía de los Saboya es un primo lejano y tal, que pues por la regla de primogenitura pues le va a tocar asumir la dinastía, pero tampoco con muchas veleidades de unidad y no sé qué, pero son el compromiso de los políticos italianos que hacen que la dinastía de los Saboya sea la que llega a unificar y a encarnar esta unificación italiana, sobre todo cuando se echan a los Borbones del sur de Italia y tal. Y ahí se identifica muchísimo con los Saboya la unificación italiana o el sentido nacional italiano. Que también hay debate república y monarquía en ese momento, pero realmente gana la cuestión monarquía también por la identificación nacional, y luego porque también saben hacer un poco, con el Estatuto de los Saboya de 1848, saben también hacer un poco el paso al liberalismo, ¿no? Y luego en Alemania también, ¿no? Se hace la unificación alemana. Bismarck la concibe, la hace y tal, pero al entorno del emperador. Y ahí pues sí, aún más, en estos países donde se hace esta unificación, aún más se ve
El contraste grande es de la dinastía alemana, de los Kaisers alemanes, de los prusianos y tal, y de la monarquía austriaca, que son dos monarquías que coexisten con una base de gente pues, de la misma lengua y tal, pero que son monarquías totalmente diferentes en el 19, que no llegan a ser democráticas y tal, pero que de base o de concepción la monarquía austrohúngara se queda muy antigua. Antigua en el sentido de que continúa siendo una monarquía como las de antes, ¿no? Multinacional y tal. En cambio, la monarquía alemana se construyó en base al hecho nacional alemán, ¿no? la del Kaiser. Y luego la cuestión del origen de las familias monárquicas, ¿no? Tampoco he ido yo tan lejos, pero bueno, pero sobre todo pues por las nociones de historia que tiene uno, que yo digo, como hay historiadores en la sala, mejor que ellos me corrijan si me equivoco, pero está claro de que son los cuando cae el Imperio Romano, no son los francos y tal, y los visigodos y tal, que descienden y son los líderes de estas comunidades los que asumen y se convierten pues, en reyes en sus respectivos territorios. Y luego algunos, claro, es por conquista en ese momento, los líderes de las facciones conquistantes pues, son los monarcas, los que empiezan las dinastías, ¿no? En Inglaterra tienes a William the Conqueror, Guillermo el Conquistador, en el 1066, que desembarca en Inglaterra y tal, entonces asume la corona. Y tienes el caso interesante porque me preguntabas también sobre cómo se hace la sucesión, ¿no? Y la sucesión, que es una cosa muy interesante para Europa, porque el hecho de haber llegado a Europa haya llegado a una sucesión del hijo primogénito, es muy importante para la estabilidad. Claro, tienes muchas monarquías aún en el mundo que no tienen eso, y que es un caos, o puede ser un caos en el momento de la sucesión, porque hay muchos príncipes, puede haber facciones. Claro, el Imperio Otomano, como no había el derecho de primogenitura, cuando uno de los príncipes tomaba el mando, cortaba las cabezas a los otros, Pues claro, había que eliminar a todos los rivales. Claro, que yo hacía En cambio, en Europa, el tener reglas de sucesión, que no impide que haya habido conflictos y tal, ha sido muy importante, reglas de sucesión muy claras, es muy importante. Por ejemplo, pero Carlomagno, si tú miras el Imperio de Carlomagno, el Imperio de Carlomagno dura muy poquito. Dura muy poquito, pues porque la herencia no se va a repartir. Y cuando tienes monarquías que se reparten, pues aquellas monarquías o tal no se quedan. Y luego está la cuestión de las familias, que esto es muy interesante, lo de las familias monárquicas, ¿no? Hay un ejemplo muy claro. Albania, cuando Albania, el rey Zog de Albania se va, que entra a Italia en Albania en el 39, me parece, ¿no? El rey Zog se va a Londres, al exilio, ¿no? Y los reyes británicos acogen a todo un sinfín de monarcas exiliados europeos y no sé qué, y a todos los tratan muy bien, pero al de Albania lo ignoran completamente, y el pobre se tiene que ir a las recepciones de los egipcios y de los no sé qué, y tal, y es porque es el único que no es parte de la familia. Es que todos los otros están relacionados, porque las familias reinantes europeas se casan entre sí, y entonces todos son parientes, Entonces, al fin y al cabo, es una gran familia que está reinando sobre todo a Europa, sobre todo desde la reina Victoria, que tiene un sinfín de hijos y que los casa a todos bien casados, pero ya antes, todos son parientes. Y tú vas a buscar un poquito, y eso, bueno, es un fenómeno interesante. Lo que también es interesante es cómo, en todo caso, las familias monárquicas europeas son relativamente pequeñitas en su país, es decir, relativamente nucleares, no muy grandes, que es un gran contraste, por ejemplo, con las familias reinantes en Oriente Medio, donde uno de los problemas enormes para la evolución a la monarquía democrática parlamentaria en esos países es la proliferación de las familias y el hecho de que las familias están todas en el gobierno. Regímenes sultanistas. Claro. Aquí, en Europa, tú tenías las monarquías que tenían su poder y tal, pero estaba el monarca, su familia inmediata, y no estaban los órganos de poder todos. Y entonces el cambio era más fácil porque tenías políticos pues, que podían hacer estos pactos y tal. Si toda tu familia es la que gobierna,
lo que tiene son dificultades de familia, pero no hay muy poco margen para la evolución, porque nadie quiere perder el poder y tal. En cambio, aquí era la cuestión del monarca. ¿Cuál es la función del monarca? Ahí es la familia, ¿cómo va a quedar? Es por ahí que tienes... Pero son cosas muy interesantes, ¿no? Y la pregunta sobre el rey es por la gracia de Dios y la religión bueno, ha sido y se continúa siendo en algunos países una fuente de legitimidad muy importante. En Marruecos, por ejemplo, el hecho de que el rey de Marruecos sea descendiente del profeta, pues evidentemente da una legitimidad fuerte también en otros países, en Jordania, de cierta manera, pues una familia también que ha estado en el poder, no ahí en esa región particularmente, más al sur, pero que tienen también una legitimidad histórica y en relación con la religión bastante importante. En Arabia Saudita, o Arabia Saudí, como se dice ahora, la relación y el pacto entre la familia saudí y los alauitas, pues es un pacto que es lo que ha permitido y ha mantenido en el poder durante muchos años en una cierta estabilidad a esa familia ahí, ¿no? Por ejemplo. Es decir, que el pacto con Dios era importante, ¿no? No tanto ahora, porque ahora ya no legitima, es decir, la relación con la religión, al menos en Europa, no legitima, ¿no? Aún así, pues tienes cierto contacto y se mantienen, pues la monarquía es cierto contacto. En Inglaterra es el ejemplo más claro, ¿no? Porque tienes pues la reina de Inglaterra, jefa de la Iglesia anglicana, aunque también se ve una evolución, porque el príncipe Carlos dijo que quería ser defender of the faiths, ¿no? Y no defensor de las fes y no de la fe. La reina de Inglaterra es defensora de la fe, que es un título que le dio el Papa a Enrique VIII antes de que Enrique VIII se enemistara con la Iglesia Católica, pero que aún ostentan los monarcas británicos. Y el príncipe Carlos, lo que ha dicho es que él quiere ser defensor de las fes, no de la fe. Ya veremos si esto se plasma en algo o no en el momento de la sucesión, pero en Suecia también, la Iglesia de Suecia sí tiene es más, se excluye de la sucesión al miembro de la familia real que no profese la fe evangélica luterana, de acuerdo a las reglas del Concilio de Habsburgo. Está aún en la Constitución y no se ha modificado. Y pocas sociedades hay más laicas que suecas, pocas sociedades donde uno percibe, o sea, mayor frialdad de creencias, pero sin embargo mayor presencia de la Iglesia como elemento estructurador, incluso administrativo, ¿no? El registro civil allí no existe, son las parroquias. Es decir, nadie va a misa, pero ya está la Iglesia y la Iglesia lleva el censo y el registro, y es perfectamente, a nadie se le ocurre que haya que quemar las iglesias, ni que haya que, porque, bueno, es que es una cuestión cultural también, independientemente de las creencias de cada uno. Perdón, nadie me ha dado la palabra y yo me he tomado aquí. El rey de Suecia tiene un capellán, me parece, oficial, sí, ¿no? Es un capellán que me parece que en España no sé, pero no creo que exista y tal, ni lo tienen. Y lo del cambio de religión, pues sí, normalmente los monarcas estos importados no cambiaban ellos directamente su religión, pero esto es una gran tradición, pero sus hijos sí y tal, es una gran tradición de adaptación, ¿no? Pues los primeros, yendo a tu primera pregunta, los primeros monarcas en Europa y tal, una de las bases de legitimidad es su conversión al cristianismo, ¿no? Llegan al Imperio Romano, la religión del imperio en ese momento es la religión cristiana, y uno de los momentos en que ya asumen sus reinos es esta conversión de los primeros monarcas que vienen de la Germania y tal, y se hacen cristianos, ¿no? Los reyes vikingos también. Entonces ahí hay una gran tradición en este sentido de relación, también porque debe de haber un uso, claro, ¿no? que deben ver en esta cuestión. Y bueno, pues ya está. Muy bien, pues muchísimas gracias.